Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, eh, vamos a ver el último tema que nos queda de mercado de capitales, que es contrato de underwriting, y después vamos a empezar con garantías, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de la clase anterior? ¿Algo que preguntar? ¿Todo entendido? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, a ver si... Bien, acá está. Entonces vamos a terminar con este tema, que es el contrato de underwriting. A ver si se puede agrandar. Ahí está. Lo están viendo, ¿no? ¿Lo ven? Perfecto. Bueno, Sí, sí se ve. buenísimo. Yo voy avanzo y si no entienden algo, me dicen. Nosotros vimos, varias veces hemos hablado de que tanto las empresas como el Estado necesitan financiamiento, y ese financiamiento siempre hay, o tienen distintas opciones para obtener crédito, ¿sí? En el caso de las empresas o el Estado, cuando quieren recurrir al mercado de capitales a pedir dinero o a pedir financiación, a través de la emisión de los títulos, como vimos, de acciones, de bonos, de obligaciones negociables, de lo que sea, esa financiación o ese crédito no lo obtienen de un día para el otro. O sea, porque ustedes imagínense que realizan la emisión de esos títulos y va a llevar un tiempo venderlos o colocarlos, como decimos, para obtener el crédito, ¿no? Entonces, el mercado de capitales te da la posibilidad de financiar, de obtener dinero, pero eso no es de un día para el otro. Para eso existe este contrato, ¿sí? El contrato de underwriting. Es un contrato, como dice ahí, financiero, o sea, es un contrato bancario o una operación bancaria, porque una de las partes es un banco, o sea, el que va a otorgar o dar la financiación es un banco. Vamos a ver que existen varios contratos o varias clases de contratos de underwriting. El contrato de underwriting propiamente dicho es aquel en el cual una entidad financiera, o sea, un banco o una compañía financiera también, adelanta los fondos al Estado o a una empresa. O sea, fíjense lo que dice la definición: prefinancia o anticipa la emisión de títulos. O sea, hay una parte que es la empresa o el Estado que realiza la emisión de los títulos, y en vez de esa empresa o el Estado salir a venderlos, lo que hace es entregarlos a una entidad financiera. La entidad financiera en el contrato de underwriting lo que hace es anticiparle los fondos, ¿sí? Van a ver ustedes por ahí que se dice que el contrato de underwriting es un contrato de suscripción, porque lo que hace la entidad, no en todas las modalidades, pero por lo menos en la modalidad típica, es comprar esos títulos, adquirirlos. Entonces, los adquiere, le adelanta los fondos a la emisora, o sea, puede ser que financie todos o parte, y luego se va a encargar de su colocación. Y fíjense el dibujito, ¿sí? Hay alguien, una empresa o el Estado, que emite los títulos a la entidad financiera, entonces lo que hace es transferir el riesgo. La entidad, está bien, va a tener que pagar al banco comisiones, gastos, y el banco va a ganar con la diferencia de precio. Compra un precio, vende a otro. Entonces, cuando dice ahí en ese dibujo el riesgo, es el riesgo de la operación, porque todos aquellos que emiten, una empresa o el Estado, cuando realiza una emisión, el riesgo que corre es que no haya interesados en el mercado para adquirir esos títulos. Entonces, ese riesgo lo pasa o lo transfiere a la entidad financiera, ¿sí? Que va a ser la que le adelanta los fondos. Fíjense que es una operación, ahí abajo dice operación activa. Esa operación es una operación, ¿se acuerdan que las entidades financieras realizaban operaciones activas, pasivas o neutras? En el caso del contrato de underwriting, cuando hay adelanto de fondos, es una operación activa. El banco está dando dinero, entregando dinero, a cambio de los títulos, ¿no? Y puede ser de servicios cuando la entidad financiera solamente actúa como una intermediadora, o sea,
Hay veces que los bancos no hacen prefinanciación, o sea, no adelantan los fondos, sino que solamente actúan para vender esos títulos, ¿sí? Después van a cobrar, por supuesto, comisiones, gastos, etcétera, pero no hay prefinanciación. Y en ese caso, en realidad, como una operación de servicio, no sería un verdadero contrato de underwriting, ¿sí? No tiene una definición, underwriting no tiene una definición, una traducción literal, pero significa suscribir. Lo que hace la entidad financiera es suscribir, adquirir esos títulos. Y este contrato surge, fíjense, en el derecho anglosajón, luego se va extendiendo a otros estados, y en el caso de nuestro país es un contrato atípico, no está regulado, pero sí la 21.526, cuando establece qué operaciones pueden hacer las entidades financieras, lo da como posibilidad. No lo llama, por supuesto, underwriting, sino que lo llama prefinanciación o adelanto de dinero por títulos. Entonces, es un contrato bilateral, sí o sí, una de las partes, como dijimos, es un banco, es un contrato bancario, y la otra parte va a ser el Estado o una empresa que realiza una emisión de títulos, acciones, bonos, obligaciones negociables. Es consensual, porque después más adelante vamos a ver que el contrato de underwriting no se celebra de un día para el otro, lleva un tiempo, o sea, las entidades financieras no es que porque sí adquieren títulos y luego se encargan de la colocación, hacen todo un estudio. Entonces, el contrato es consensual porque se perfecciona por el acuerdo de las dos partes sin necesidad de la entrega de los títulos. Es oneroso porque el banco no lo hace gratis, o sea, adelanta los fondos pero cobra comisiones y gastos. Es conmutativo, los derechos y obligaciones se encuentran determinados desde el inicio. Es innominado, o sea, el contrato en nuestro país nosotros usamos la denominación que tiene internacionalmente. Es atípico y es no formal. Se celebra por escrito, por supuesto, pero es un contrato no formal. El objeto mediato de lo que busca el contrato de underwriting es la prefinanciación, o sea, el adelanto de fondos. Eso es lo primero o el objeto del contrato. Y el objeto mediato, podríamos decir, que es la emisión de esos títulos, del título que sea. Y el motivo es el que vimos al principio. El motivo es pasar o transmitir el riesgo que tiene la empresa o el Estado de esa emisión a la entidad financiera. O sea, la que va a correr el riesgo en esa colocación de títulos es la entidad financiera. Ustedes piensen que la entidad financiera, cuando compra o adquiere acciones, en ese acto de suscripción, se está convirtiendo en accionista de la entidad, pero la entidad financiera no quiere mantenerse como accionista de la empresa, sino lo que quiere hacer un negocio, compra un precio para después obtener o ganar con la diferencia. ¿Qué es lo que permite este contrato? Permite, por un lado, que las empresas y el Estado obtengan crédito, financiación, liquidez, como dice ahí en el cuadrito. Amplía la variedad de instrumentos, o sea, permite que las empresas, por ejemplo, una empresa que no accede al mercado de capitales, pueda acceder a través de este contrato. ¿Sí? Quizás muchas empresas no participan o no buscan financiación en el mercado de capitales porque necesitan un cierto asesoramiento. A través de una entidad financiera pueden acceder. Y muchas veces las entidades financieras siguen asesorando a la empresa, o sea, no termina ahí con la adquisición de los títulos o con la colocación. Hay un asesoramiento en relación al mercado de capitales para fundamentalmente las empresas, ¿no? O las pequeñas empresas. Las partes es el que emite, hasta acá vamos, el emisor de los títulos, la sociedad anónima, no sé, una SRL, el Estado nacional, provincial o municipal, el que realiza la emisión, y por otro lado, quien lleva adelante el contrato, que es la entidad financiera, y fíjense, las que están autorizados por la 21.526. Son los bancos comerciales, los bancos de inversión y las compañías financieras. Hay veces que las entidades financieras
celebran este contrato no individualmente, sino que se agrupan. Por eso ahí dice sindicato o consorcio. Las entidades financieras lo que hacen es unirse, 3, 4, 5 entidades financieras, y adquieren un paquete de acciones o de bonos en conjunto. Y generalmente hay una que es la que representa a todas. Por eso ahí dice consorcio de colocación, grupo de entidades que adquieren los títulos. Y ahí suelen intervenir también otros sujetos como agentes colocadores, o sea, otros sujetos o otros agentes de bolsa que van a encargarse también de la colocación de esos títulos adquiridos por la entidad financiera. Acá tienen las etapas o la descripción de la operación. Como les dije, el contrato de underwriting no se celebra de un día para el otro. Primero tiene que estar la decisión de la empresa, del Estado, de realizar una emisión. ¿Cuánto dinero necesita? O sea, ¿cuánto va a representar esa emisión? ¿Cuánto dinero necesita para financiamiento? Después puedes buscar la entidad financiera, que la entidad financiera, como les dije, no hace o no toma la decisión de un día para el otro, es un camino, ¿sí? Ahí fíjense que dice due diligencia. Lo que hace la entidad financiera es hacer una especie de radiografía de la entidad que quiere pedir, que quiere celebrar este tipo de contrato, y en base a eso es si celebra o no el contrato de underwriting. Una vez que se celebra el contrato, se realiza la emisión de los títulos, fíjense, se piden todas las autorizaciones. Pensemos que la entidad financiera, suponiendo que adquiere acciones, y esas acciones las quiere vender en un mercado de valores, va a tener que pedir todas las autorizaciones que vimos la otra clase. Autorización para hacer oferta pública, autorización para cotizar. A veces lo hace la propia entidad, o a veces lo hace la entidad emisora o la entidad bancaria. Y estos títulos que adquiere la entidad financiera van a pasar también por el mercado primario y secundario, o van a tener, como dice ahí, colocación primaria y secundaria. O sea, si la entidad financiera adquirió acciones, están pedidas todas las autorizaciones, primero las va a colocar en ese mercado primario, o sea, las va a vender, ¿sí? Por primera vez, para que lo entiendan. Y luego, en el mercado, pueden también negociarse en el mercado secundario. Y en la última parte, fíjense, donde dice actuación posterior, es que generalmente, de acuerdo al contrato de underwriting, hay veces que la entidad, la que emite los títulos, comienza a venderlos, entonces también en ese caso la entidad financiera ofrece asesoramiento. 3 clases de contrato de underwriting. Tienen a mayor esfuerzo, en firme, garantizado o stand-by. Vamos a empezar porque el que se llama en firme. El contrato de underwriting en firme es aquel donde la entidad financiera prefinancia todos o parte de los títulos emitidos por la empresa o el Estado. Le adelanta los fondos y luego se encarga de su colocación. Fíjense en el cuadro. Entrega los títulos a un precio acordado y el banco luego se encarga de colocarlos. Ahí colocarlos los vendería a los inversores, ¿sí? Al banco, como les dije, no le interesa quedarse con los títulos, sino lo que quiere el banco es venderlos y ganar con eso, con la venta, ¿no? Entonces, en este tipo de contrato, el riesgo, ¿sí?, lo asume en el contrato en firme, es la entidad financiera. Es en firme por eso, porque adelanta los fondos, la entidad se desvincula, o sea, o se saca el riesgo totalmente de la emisión, y el banco realiza la colocación. Este underwriting a mayor esfuerzo. En este caso, a veces puede tener también varias modalidades. La que está explicada acá sería, ¿qué es lo que dice la entidad financiera? Yo adquiero los títulos, ¿sí? Te adelanto el dinero al emisor, y voy a hacer el mayor esfuerzo, o todo lo posible, para poder colocarlos en el mercado, ¿sí? Adelanta los fondos, y similar al otro, y se encarga de su colocación. Pero en este caso puede ser que los títulos que adquirió no los venda todos o no los coloque a todos en el mercado, y la entidad financiera no quiere quedarse con los títulos que no vende.
¿Se entiende? Entonces, esos títulos que no vende vuelven al emisor. Pero el emisor cobró. Entonces, ¿cómo queda eso? Entonces, como en el caso de que haya títulos que no haya colocado, vuelven al emisor y entonces en ese caso va a quedar esos títulos no vendidos como un crédito. Fíjense acá lo que dice. Se obliga a hacer los mayores esfuerzos para colocar los valores negociables. Si se prefinancia la colocación por el monto no colocado, se tomará como un mutuo. O sea, que si el banco adelantó los fondos y no vendió todos los títulos, y esos títulos que no venden vuelven al emisor, ese dinero que le adelantó queda como un préstamo. Cosa que en el primer caso no queda como un préstamo, porque en el primer caso lo que hizo es pagarle y gana con y después su ganancia va a ser otra. Acá es distinta la situación. Puede ocurrir que también en este contrato a mayor esfuerzo es que no haya prefinanciación al principio. ¿Sí? Entonces le dice la entidad, yo los que los prefinancie parcialmente. Yo voy a hacer el mayor esfuerzo, pero lo que no vendo vuelve, ¿sí?, al emisor. Entonces es distinto al otro. Garantizado o stand-by. En este caso, se emiten los títulos y el mismo emisor es el que va, a veces es el mismo emisor el que se encarga de la colocación, o de la primera colocación, digamos, y lo que no coloca o vende es lo que prefinancia, ¿sí? O a veces eso, fíjense, entrega los valores y adquiere la opción de venta. O sea, se llama garantizado o stand-by porque el banco le dice al emisor, todo lo que vos no coloques o vendas en el mercado de capitales, te aseguro, te garantizo que lo voy a adquirir yo. O sea, es stand-by, porque hasta tanto no sepamos qué es lo que queda sin vender, yo no te los prefinancio. O también puede encargarse solamente de la venta, y lo que no coloca el banco, ¿se entiende?, es lo que va a terminar prefinanciando o comprando. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Vuelvo. En firme se adquieren todos los títulos, la entidad emisora se desvincula y se encarga de su colocación y venta. Al mayor esfuerzo, la entidad le dice al emisor, voy a hacer el mayor esfuerzo para colocarlos, te puedo adelantar los fondos, pero si no los vendo, esos títulos que no vendo, que no suscriben, vuelven al emisor y te va a quedar una deuda conmigo, como un préstamo. Y el stand-by, la entidad financiera le dice al emisor, yo te garantizo, te aseguro que lo que vos me comprometo a lo que vos no vendés, ¿sí?, lo adquiero. Entonces el emisor se encarga de su colocación y lo que no vende es lo que va a prefinanciar la entidad financiera. Parecen similares las tres formas, o las tres clases, pero bueno, no son iguales, ¿no? Cuestiones societarias que se pueden presentar. Estas cuestiones se presentan, por ejemplo, si la sociedad es una sociedad anónima que quiere aumentar su capital, ¿sí?, para obtener financiación. Entonces, al producir un aumento de capital y tener que emitir más acciones, puede producir un perjuicio a los que están dentro de la sociedad. Entonces, cuando es una sociedad anónima, y esto surge de la ley de sociedades, antes de vender las nuevas acciones, se puede limitar igualmente estos derechos, esto está puesto en general, antes de vender los títulos a la entidad financiera, que se las va a prefinanciar o de acuerdo a la modalidad de contrato que sea, el derecho de preferencia implica que la sociedad anónima tiene que ofrecer esas acciones que va a emitir por el aumento de capital en primer lugar o como preferidos a los que están dentro de la sociedad. O sea que antes de obtener ese crédito y vender esas acciones a la entidad financiera,
se las tiene que ofrecer primero a los que están dentro de la sociedad. Y eso se llama derecho de preferencia, o sea, son preferidos para adquirir nuevas acciones en ese aumento de capital los que están dentro de la sociedad. Ese derecho de preferencia, ¿en qué porcentaje? En el porcentaje de acciones que tengo. Si yo formo parte de una sociedad y tengo un 10% de las acciones de esa sociedad, voy a poder ejercer ese derecho de preferencia en esa medida, o sea, en un 10%. O sea, un 10% de lo que tengo me implica que yo voy a poder ejercer o adquirir un 10% más, ¿se entiende?, de las acciones que van a emitirse. Ese es el primer derecho, de ser preferidos los que están dentro de la sociedad a la entidad financiera. ¿Qué pasa? Puede ser que ese derecho no sea ejercido por todos los que están dentro de la sociedad. Entonces, pero sí algunos lo ejercieron. Entonces ahí surge un segundo derecho, que se llama derecho de acrecer. El derecho de acrecer significa que aquellos que ejercieron el derecho de preferencia, suponiendo que yo adquirí un 10% de las nuevas acciones, me va a permitir, si quiero, tener como una segunda oportunidad de ejercer lo que se llama el derecho de acrecer, un 10% más. Adquirí un 10% ejerciendo el derecho de preferencia y en el derecho de acrecer también un 10% más. No es obligación, ¿sí? Se puede limitar, se pueden limitar estos derechos, pero sepan que existen derecho de preferencia y derecho de acrecer. En este caso, es el ejemplo que les di es en las sociedades anónimas. ¿Cómo se fija el precio de esos títulos que adquiere la entidad financiera? O sea, ¿quién fija el precio? Hay dos modalidades, fíjense, el sistema que se llama Boekingboelden, o el otro que es el sistema holandés, que es a través de una subasta o licitación. O sea, cuando la entidad financiera adquiere un paquete de títulos, hay que ponerle un precio para largarlos al mercado. El primer sistema o el primer método es ver o hacer un sondeo, un análisis del precio que está dispuesto a pagar el inversor o el mercado. Y el otro sistema, que es el holandés, se fija o se hace una licitación de esos títulos para venderlos. O sea, el banco adquiere ese paquete, los licita y los vende de esa manera, o los subasta. Esas serían las dos maneras de fijar el precio. Cuando el contrato de underwriting tiene por objeto una simple colocación, o sea, cuando no hay prefinanciación, cuando el banco no adelanta fondos de ninguna manera, en realidad no es un verdadero contrato de underwriting, ¿sí? Sino que solamente actuaría como un intermediario. Las entidades financieras comienzan a introducirse en el mercado de capitales a través de esta modalidad, o sea, simplemente como colocadores, o sea, sin prefinanciación. Cuando las entidades financieras comienzan a trabajar o a intervenir o a meterse en el mercado de capitales, lo hacen solamente encargándose de la venta. Por eso el contrato de underwriting no sería un verdadero contrato de underwriting cuando no hay financiación. Derechos y obligaciones de las partes. En el caso del que emite, tiene el derecho a recibir la financiación que se haya pactado por la entidad financiera y el asesoramiento si así se pactó. Y la obligación es emitir los títulos, ¿sí? O la cantidad de títulos que se hubiera también obligado. Y cumplir con todos los requisitos de autorizaciones, ¿sí? Acuérdense que este contrato está dentro del mercado de capitales, por eso siempre, cuando esa venta va a ser pública, se requieren todas las autorizaciones que vimos. Y bueno, y transmitir los títulos. El underwriting, que sería la entidad financiera, debe adquirir los títulos, ¿sí? O tiene el derecho de adquirir los títulos, percibir las comisiones y los reembolsos de gastos que se hubieran pactado. Y la obligación es prefinanciarlos, adelantar los fondos si así se pactó, y encargarse de su colocación. Bueno. ¿Quedó claro? ¿Lo entendieron? ¿Sí? En sí es un contrato importante.
Contrato bancario, sí o sí interviene una entidad financiera, es una operación activa cuando hay financiación, sino solamente de servicio, y las partes son el emisor de los títulos y la entidad financiera, ¿sí? Siempre hay una entidad financiera, un banco, fíjense que dijimos, bancos comerciales de inversión o compañías financieras. Y siempre en este tipo de contratos hay una emisión de cualquier clase de título, que va a ser prefinanciado de distintas maneras de acuerdo a la modalidad que elijamos. Mayor esfuerzo, stand-by o en firme. Esas serían las tres modalidades. Bueno, ¿está? ¿Me quieren preguntar algo? ¿No? Bueno. Ahora vamos a ir a garantías. A ver, ¿dónde está? No lo estarían viendo, ¿no? No. No, todavía no. Ahí sí. Sí, ahí sí. Perfecto. Bueno. Vamos a esperar que se cargue. ¿Qué vemos dentro de garantías? Lo que vamos a ver ahora es una introducción al tema. Salimos de mercado de capitales, nada que ver este tema. Otra cosa, vamos a hacer una introducción a las garantías, qué características tienen, qué son, y después vamos a, si tenemos tiempo, vamos a empezar a ver prenda con desplazamiento. Las garantías, nosotros estudiamos garantías del crédito, ¿sí? O sea, garantías de determinadas obligaciones, ¿no? Pero cuando nosotros, en general, las garantías en los últimos tiempos tienen tal importancia que se habla de un derecho de las garantías. O sea, si ustedes se ponen a pensar en muchas materias o en muchos temas, vemos garantías. Por ejemplo, en derecho penal se ven garantías, en derecho del consumidor, en derecho laboral. O sea que las garantías se ha convertido en un instituto que abarca, ¿sí?, diversas modalidades de garantía. Nosotros estudiamos las garantías específicamente como seguridades de un crédito, ¿sí? Pero el instituto ha crecido tanto que se dice que, o se habla de un derecho de las garantías. Las garantías en sí son instrumentos o seguridades que existen en el derecho para eliminar o para disminuir los riesgos que tienen un acreedor frente a su deudor. Entonces, ¿qué hace o qué pide el acreedor? A veces pide que se garantice con bienes, por ejemplo, un bien mueble o un inmueble, una prenda, una hipoteca, ¿sí? O otras veces se afectan patrimonios en garantía de una obligación. No sé, por ejemplo, en el caso de las garantías personales, un fiador que garantiza con todo su patrimonio un determinado contrato. Pero en sí, las garantías, como las estudiamos nosotros, las vemos como segundas fuentes de pago. O sea, el acreedor quiere asegurarse que frente al incumplimiento de su deudor, él tiene dónde ir a reclamar. O un bien mueble que lo tiene, que se lo dan en garantía, o suponiendo un banco cuando da un crédito para comprar un auto, prenda el auto, o sea, el auto es la garantía de ese crédito. Un crédito hipotecario, la casa es la garantía de ese crédito hipotecario. Entonces, por eso, a veces hay bienes, ¿sí? Y hay veces patrimonios, cuando quien afecta a su patrimonio es un tercero, o en el caso de la fianza, por ejemplo, que es el ejemplo más o típico. Yo les voy a dar solamente garantías reales, ¿sí? O sea, cuando hay afectaciones de bienes en garantía de una determinada obligación. Prenda con desplazamiento, prenda con registro y guardan. Eso es lo que vemos. Hay un apunte de Rodrigo que está en el campus
que van a encontrar en el módulo, a ver, esperen que me acuerde, en el que habla de garantías. De garantías hay dos módulos, uno que habla de las características de las garantías en general, y después viene el de garantías específicas. Fíjense que hay un trabajo de Rodrigo, que es anterior a la sanción del nuevo código, pero les va a servir para estudiar el concepto y las generalidades de garantías. Las garantías tradicionales, las que conocemos, la fianza, la prenda con registro, la hipoteca, en general, son garantías accesorias. O sea que la garantía accede a la obligación principal. O sea, nosotros sabemos que en las garantías, en este caso las garantías de crédito, siempre para que exista una garantía tiene que haber algo que asegurar o garantizar. Y en general esas garantías tradicionales, por ejemplo la fianza, ¿sí?, son accesorias de la obligación principal. Se extingue la obligación principal, se extingue la garantía. Esa característica de las garantías, ¿sí?, se da en las garantías tradicionales. En los últimos años han surgido garantías que se llaman garantías a primera demanda, o autónomas o automáticas, que si bien se relacionan con una obligación o que les da origen, porque yo para tener una garantía, como les dije, tengo que tener algo que garantizar, ¿sí?, si bien nacen, porque hay un contrato que asegurar, luego de su nacimiento es como se abstraen o se separan de ese contrato base, ¿sí? Entonces, no hay una relación de subordinación, sino podemos decir que hay una relación de vinculación. Se vincula con una obligación principal, ¿sí?, pero luego se separa. Dos principios básicos estudiamos, en este caso en las garantías reales. Uno es el principio de especialidad, y el otro es el principio de accesoriedad. El principio de especialidad es que cuando se celebra o se otorga una garantía, debe estar determinado, individualizado el crédito, o sea, ¿qué estoy garantizando? ¿Qué monto? Y también el crédito y el bien. Si yo estoy dando un bien, si es una garantía real, estoy afectando un bien en garantía de una obligación, tengo que saber qué bien, porque si no, no se individualiza el bien y por lo tanto no queda perfeccionado, ¿sí? Entonces, la especialidad tiene que ver con eso, con el crédito que estoy asegurando y con el bien, en el caso de las garantías reales, que voy a dar en garantía, un bien mueble, inmueble, un crédito instrumentado, lo que sea, ¿sí? Y el principio de accesoriedad es que en general, casi todas las garantías, salvo las poquitas excepciones que hay, son accesorias. ¿Y qué hace la accesoriedad? Primero, que la garantía dependa o acceda de esa obligación principal, se subordine a esa obligación principal. Y segundo, es que va a limitar la extensión de esa garantía. Los garantes no pueden obligarse a más de lo que se obliga el deudor. O sea, el límite es el capital o el crédito por el cual se obligó el deudor, no más de eso. Eso por un lado. Y por otro lado, la accesoriedad se relaciona también con la subsidiario, o sea, ¿qué quiere decir subsidiario? Que recién voy a poder ir contra el garante o hacer efectiva esa garantía cuando ¿qué? ¿Qué pasó con la obligación principal? O sea, yo no puedo ejecutar la hipoteca, ¿qué pasó antes? O el banco no me va a poder ejecutar. Sí, no, primero, ¿qué es lo que se tiene que producir para ejecutar la garantía? El incumplimiento, ¿sí? Primero el incumplimiento para ejecutar la garantía. En algunos casos ir contra el deudor, y en otros, o sea, de acuerdo a cómo se haya pactado el contrato, o sea, se produce el incumplimiento, entonces subsidiariamente yo puedo ejecutar esa garantía. Y también el principio de accesoriedad se relaciona con el principio de división, si hay varios garantes, o sea, si hay varios y cada uno responde por su parte, con el beneficio de exclusión, que es primero, que tiene que ver con la subsidiario también, que primero voy contra los bienes del deudor, y con la subrogación, o sea, si el garante
cumple o hace efectiva con ese crédito, se subrogan los derechos del acreedor. Entonces, esos son dos principios, de especialidad y accesoriedad. Clasificación. Esto lo tienen en el trabajo de Rodrigo. Las garantías, hay la clasificación que nosotros, o la típica clasificación es, o la más conocida, es la que divide las garantías en personales y en reales. En las personales no hay afectación de bienes, ¿sí? Sino que hay un sujeto, puede ser por ejemplo un fiador, que garantiza una determinada obligación. En el caso de las garantías personales, no pueden ser otorgadas por el mismo deudor. O sea, yo no puedo ser fiador de mi obligación, ¿sí? Siempre en las personales es un tercero el que va a ser el garante. Y como les dije, no hay afectación de bienes, o sea que tampoco otorga al acreedor ningún tipo de privilegio o ventaja. En cambio, las garantías reales, que son las que vamos a estudiar acá en comercial, de las personales van a ver seguramente con Rodrigo la fianza, pero las reales hay afectación de bien, o sea, afecto un bien mueble, un bien inmueble en garantía de una obligación. Y en ese caso, esos bienes pueden pertenecer a un tercero o al propio deudor. ¿Sí? Pensemos en el crédito que pedí para comprarme un auto, me prendan el auto, ¿sí? El auto es mío, o sea, yo mismo, ¿sí? Mi mismo auto, ¿sí? O mi auto es el que va a salir, o va a ser la garantía de ese crédito. Entonces las reales pueden ser otorgadas por el propio deudor o por un tercero. Y las garantías reales, ¿sí? O sea, las que vemos son derechos reales de garantía, ¿sí? La función de estos derechos reales es garantizar un crédito, dan o otorgan al acreedor un derecho de preferencia, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir derecho de preferencia? Que en caso de incumplimiento del deudor, ¿sí? El acreedor puede hacer efectivo su crédito sobre ese bien. Después pueden haber otros acreedores con privilegios, pero es otra cosa. El derecho de preferencia implica que él puede hacer efectivo su crédito se encuentra garantizado, ¿sí? Con ese bien. No cumple el deudor, voy contra el bien que me dieron en garantía. Y estas garantías, o estas garantías reales, dan también el derecho de perseguir el bien que está en manos de un tercero, el derecho de persecución y el derecho de ser preferido, como les dije. Las garantías pueden surgir convencionalmente, nosotros las que estudiamos surgen convencionalmente, o sea, surgen por el acuerdo entre el deudor y el acreedor, o pueden ser también legales, cuando la ley dice o exige el otorgamiento de una garantía. Mobiliarias o inmobiliarias pueden recaer sobre bienes muebles o bienes inmuebles. Nosotros vemos prenda con registro y prenda como desplazamiento y guarran, ¿sí? Como ejemplos de mobiliarias, recaen sobre bienes muebles, inmobiliarias no vemos. Después, pueden ser constituidas por el deudor o terceros, en ese caso, las que son constituidas por el deudor, recuerden que solamente pueden ser las reales, y por terceros, tanto las personales como las reales. O sea, yo tercero puedo garantizar o ser fiador, por ejemplo, de un amigo, ¿sí? En algún contrato, o puedo afectar mi auto o mi casa, ¿sí? En garantía de una deuda de un familiar, de un amigo, etc. Después, de acuerdo al ámbito pueden ser generales, cuando el garante lo que hace es garantizar todas las obligaciones que surgen de un determinado contrato, por ejemplo, todas las obligaciones que puedan surgir de una cuenta corriente bancaria, ¿sí? Si surgen deudas, ese sujeto o el garante constituye una garantía general, siempre hay un límite, un monto, ¿sí? Pero el hecho que sea general es que es todas las obligaciones, garantizo todas las obligaciones que puedan surgir o las deudas que puedan surgir de un contrato de cuenta corriente bancaria. Las específicas están determinadas, están individualizadas, no son generales. Después tienen las legales, ¿sí? Las que tienen nosotras todas las que vemos son típicas, pero bueno, también puede haber atípicas. Esto también es importante
porque lo vamos a ver en varios de los contratos o de las garantías que vamos a estudiar. Mayor o menor liquidez. Autoliquidables o no. ¿Qué quiere decir eso? Autoliquidables quiere decir que el acreedor no necesita recurrir a la justicia para hacer efectiva su garantía. Hay algunas de las que estudiamos, en algunos casos, que le permiten al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, hacer efectiva la garantía sin necesidad de recurrir a tribunales, ¿sí? Por eso se llaman autoliquidables. Y para el acreedor, obvio que son las más ventajosas. De esos vamos a ver ejemplos. Después, de acuerdo a los efectos, pueden ser internacionales o nacionales. O sea, si los efectos de la garantía se producen en el mercado interno o doméstico, serán nacionales. Si la garantía tiene efectos en otros países, serán internacionales. Pacto de indemnidad. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? O un ejemplo del pacto de indemnidad, cuando vimos, quizás ya no se acuerden, pero vimos contrato de consignación en garantía, ¿se acuerdan? Vamos a traerlo para acá. El comisionista, ¿se acuerdan? Cobraba una comisión por la gestión que hacía, por vender bienes muebles, ¿sí? Cobraba una comisión. Pero el código dice, o la regulación dice, si él cobraba un plus, ¿sí? Además de la comisión ordinaria. Eso, además, muy bien. Además de la comisión ordinaria, cobraba una comisión en garantía. O sea, en ese caso, ¿qué pasaba? ¿Él se hacía cargo de qué? Del riesgo. El negocio. Eso mismo, no pagaba el tercero, las vendió a plazo. No pagaba el tercero, él asumía el riesgo frente al beneficiario. Y eso se llama pacto de indemnidad o acuerdo de indemnidad. El comisionista lo que hacía es decir, no paga el tercero, pago yo asumo el riesgo. Eso se llama acuerdo o pacto de indemnidad, que algunos dicen que no es una verdadera garantía. El pacto de indemnidad no es accesorio, es un pacto o es un acuerdo autónomo. No importa, no es que tengo que ir contra o el comitente tiene que ir contra el tercero. No cumplió, listo, cumplí vos, el comisionista, ¿sí? Entonces es un acuerdo autónomo. Y si no es accesoria. Y si él paga al beneficiario, después no es que se subrogan los derechos del acreedor, sino que tiene acción directa contra el tercero. Entonces, eso tiene algunas, o este pacto o este acuerdo tiene algunas similitudes con las garantías, pero no funciona igual. Ahí está, es un compromiso autónomo de ejecución directa, o sea, el beneficiario ejecuta directamente y no hay subrogación. Si el comisionista se hace cargo del incumplimiento del tercero, después tiene acción directa contra ese tercero. Caución. La caución es una especie también de garantía, pero se utiliza dentro de los procesos, ¿sí? De un proceso penal, de un proceso de una ejecución, no sé, tengo que trabar un embargo y el juez me dice que tengo que prestar caución, ¿sí? O en el caso del derecho penal, a veces la caución es una caución juratoria para que el imputado se presente cuando lo solicita el juzgado, ¿sí? La caución es una especie de garantía, pero no es igual, ¿sí? Tiene, por supuesto, puntos de contacto, pero no es igual a las garantías que nosotros vamos a ver en esta parte. Esto ya lo vimos, esto también. Y ahora vamos a ver la solidaridad. La solidaridad, ahí lo tienen en el módulo también, creo que dice accesoriedad, solidaridad e indemnidad. La solidaridad no es, o sea, cuando existe solidaridad, cuando hay varios sujetos que son obligados frente a un acreedor, no es que sea la solidaridad una garantía, ¿sí? Porque la solidaridad no implica que estoy sumando patrimonios ni bienes afectados a un determinado contrato, sino que habla de esos sujetos deudores que están ligados o son responsables frente al acreedor. Entonces, la solidaridad en general como concepto
no es una garantía. Lo último que queda acá son las cuasigarantías. ¿Qué son las cuasigarantías? Algunos dicen que las cuasigarantías no son verdaderas garantías, sino más bien son cláusulas que se agregan, que se insertan en un contrato para limitar o restringir la libertad que tiene un deudor de tomar nuevos préstamos, ¿sí? O afectar bienes. Las cuasigarantías lo que hacen es restringir al deudor. Y generalmente estas restricciones existen cuando hay acreedores quirografarios, porque si yo soy un acreedor hipotecario, mi crédito está asegurado con una hipoteca, ¿para qué quiero restringir al deudor? El deudor que haga lo que quiera, si a mí no me paga, yo ejecuto la hipoteca, ¿sí? Entonces, estas cuasigarantías suelen existir cuando hay acreedores, pero que no tienen ningún tipo de protección, acreedores quirografarios. También se conoce como prenda negativa. La prenda negativa lo que hace, que es una cuasigarantía, lo que hace es limitar al deudor. El deudor se obliga a no tomar nuevos créditos o a no constituir hipotecas o prendas sobre sus bienes, y si lo hiciera, si incumple esa cláusula del contrato, tiene que darle a los demás acreedores, ¿sí? el mismo tratamiento. O sea, si yo soy acreedor y vos me dijiste que no vas a afectar bienes de tu propiedad con una hipoteca y lo haces, tenés que darme el mismo tratamiento, y lo incumplís, ¿sí? Tenés que darme a mí el mismo tratamiento. O sea, yo tengo que ser beneficiado también de alguna manera, porque si no, el crédito que tenemos se vence o se da por vencido y te lo puedo exigir. Hay un artículo en el nuevo código, a ver, que ya se los leo y les digo cuál es. Por acá también está. Lo que decía ahí es que el objetivo de las cuasigarantías es que proteger el patrimonio del deudor frente a acreedores que no tienen ningún tipo de protección en su crédito, ¿sí? No tienen una hipoteca o una prenda. Acá está el artículo, es este, el 1582. Está en la parte de fianza. Y ese artículo dice, compromiso es una especie, no dice garantía negativa, el 1582, pero es una especie de garantía negativa. Dice, compromiso de mantener una determinada situación. El compromiso de mantener o generar una determinada situación de hecho o de derecho no es considerado fianza, pero su incumplimiento genera una responsabilidad en el obligado. ¿Qué quiere decir este artículo? El deudor, a través de este artículo, se compromete, se obliga frente a su acreedor a mantener su patrimonio que tiene, de acuerdo a una determinada situación, ¿sí? O sea, mantenerlo de una determinada forma. Por ejemplo, como dijimos, no tomar nuevos créditos, ¿sí? Para que de esa manera el deudor no haga un vaciamiento de su patrimonio, ¿sí? Esta es una cláusula, un compromiso por el cual se inserta en el contrato y el deudor dice, bueno, sí, yo no voy a tomar más créditos, ¿sí? Ni voy a afectar bienes de mi propiedad. Esto se conoce en la doctrina, lo que dice el 1582, no como el mismo artículo dice que no es fianza, no es que yo te estoy garantizando, no te estoy dando una fianza, sino que estoy dando mi palabra dentro de un contrato. Esto se conoce en la doctrina como inhibición voluntaria. Ustedes habrán visto, los que estudiaban procesal o quizás en otras materias, que cuando el acreedor no conoce bienes del deudor, lo que hace es solicitar al juez la inhibición general de bienes. Entonces, con la inhibición lo que hace es trabar la posibilidad de que ese deudor pueda disponer de bienes que tiene y que yo no conozco. Eso es la inhibición general. Pero el 1582 se conoce en la doctrina como una inhibición voluntaria. ¿Por qué inhibición voluntaria? Porque es el propio deudor que dice, yo me comprometo, después vayan a
después pueden pasar un montón de cosas. O sea, él asume un compromiso no real, lo que asume es una obligación personal, ¿no? ¿Por qué voluntaria? Porque él dice, bueno, me comprometo que no voy a modificar la situación o el estado de mi patrimonio. Entonces, es una inhibición voluntaria. Yo me inhibo. La otra inhibición que van a estudiar ustedes o que estudiaron es una inhibición no voluntaria, es forzosa, porque el acreedor dice, yo lo voy a inhibir porque si tiene algo no lo va a poder vender o no lo va a poder transferir. ¿Qué pasa con esta inhibición voluntaria, con esta obligación o ese compromiso que asume el deudor? En realidad no se anota, no se registra. En cambio, la inhibición, en general, sí hay que registrarla, para que tenga efecto frente a los terceros, para que surta efecto. Si yo solicito la inhibición al juez y no la inscribo, no está inhibido, por más que esté ordenado. En cambio esta, que es una inhibición voluntaria, no se inscribe, o sea, es solamente un compromiso personal. Entonces, ¿qué pasa si el deudor incumple y produce una variación en su patrimonio? En realidad, el acreedor, el que se veía beneficiado con esta cláusula, no puede ir contra el tercero, porque esto no está inscrito, es solamente una obligación personal. Sí puede reclamar daños si existen, pero nada más. Entonces, lo que regula el 1582 es una especie también de garantía, ¿sí? O un compromiso personal, no es una fianza, y se denomina inhibición voluntaria. Bueno. Ahora vamos, ¿está claro? Se ha detenido el curso. Esas serían las características generales. Ahora lo que vamos a empezar son a ver estas garantías reales. Si bien en el código, ni en el código nuevo, ni en el código civil y comercial, ni en el actual, ni el anterior, existen normas que regulen en forma general a todas las garantías, ¿sí? No hay como ocurrió con la representación, como lo vimos en la primera parte, como cuando vimos en esta parte títulos, valores, que hay eso se llama teoría general, o sea, hay una teoría general porque nos da una definición, nos da las características generales de la representación, de los títulos en su caso, y en el caso de las garantías, no hay ninguna parte del código que nos hable en forma general de todas las garantías, ¿sí? Del crédito. Con relación a las garantías reales, ¿sí? O sea, aquellos que son derechos reales de garantías, sí van a encontrar, y hay un cuadrito subido también en el campus, las normas que regulan las garantías reales en general, que surgen a partir del 2184, ¿sí? Que establecen a partir de ahí algunos artículos que regulan las garantías reales en general, o sea, las características generales de las garantías. Estas garantías que nosotros vemos son accesorias, y ahora lo vamos a ir viendo a medida que veamos prenda con desplazamiento, son accesorias las garantías reales, dependen de una obligación principal, o sea, nosotros necesitamos una obligación como todas las garantías a la cual esa garantía va a acceder, ¿sí? Tienen determinadas formas o formalidades que hay que cumplir, ¿sí? No son todas las mismas, en el caso de la prenda con desplazamiento o prenda con registro es otra, y el warrant también. O sea, tienen distintas formalidades que hay que cumplir para que tengan efectos con relación a terceros. También el código habla en esta parte del principio de especialidad y el principio de accesoriedad que recién nombré, o sea, especialidad en cuanto al crédito y a los bienes que se van a afectar en garantía, ¿sí? Y de accesoriedad en cuanto a la obligación que accede a la obligación principal. Como les dije, en el caso de los bienes que nosotros vamos a ver
En esta parte son todos bienes muebles que se dan en garantía de una obligación. Después también regula o establece que son nulos aquellos pactos que establezcan distintas formas de ejecutar las garantías. Van a ver ustedes que es muy importante lo que vamos a ver en relación a cómo se ejecuta cada una de estas garantías, ¿sí? De las tres que vemos hay distintas formas de hacerla efectiva, o sea, el acreedor frente al incumplimiento, ¿cómo ejecuta ese bien? ¿Va a la justicia, no va a la justicia? ¿Sí? Si no va a la justicia, autoliquidar, ¿sí? O sea, cada una de estas regulaciones que vemos tienen ejecuciones o formas de ejecutar particular. Después, si hay varios bienes que se dan en garantía, quedan todos afectados a la obligación principal. Si alguno de los bienes se extingue por algún motivo, se subroga la garantía en esos bienes, ¿sí? Eso lo tienen todo en estos artículos del código que sí hablan de las garantías reales en general. Y también lo tienen en un cuadrito que ahora no se los voy a mostrar, pero que está en el campus y que habla de esas características. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con esto que es prenda con desplazamiento. La prenda con el código antes del Código Civil y Comercial, como pasó en otros contratos que vimos, había doble regulación. ¿Sí? En este caso, la prenda tenía doble regulación. Esta prenda con desplazamiento, ¿sí? Estaba regulada tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. La diferencia, o sea, en el Código de Civil estaba regulado en forma más extensa y en el Código de Comercio más reducida porque se aplicaba supletoriamente el Código Civil. Pero la diferencia entre la prenda civil y la prenda comercial estaba en la obligación. Antes había que ver si la obligación que se garantizaba era civil o comercial, para ver si la prenda era civil o comercial. Si, por ejemplo, la prenda se había constituido para comprar mercaderías de un establecimiento, ¿sí? Un comerciante había constituido esa prenda, había pedido un crédito para comprar mercaderías, ¿sí? Ese crédito, y se afectaban bienes del establecimiento, esa prenda era comercial. O sea que había dos clases de prenda de acuerdo a la obligación garantizada. Ahora el código no hace más esa distinción, como en todos los contratos dijimos que se unificaron, eso pasó ahora también con la prenda con desplazamiento, que es la que vamos a estudiar. Dentro del capítulo 4 que habla de prenda, fíjense que está en la parte, en el caso de la prenda con desplazamiento, está en la parte de derechos reales, ¿sí? De derechos reales de garantía, ¿sí? Este contrato es un derecho real de garantía, y el capítulo 4 está dividido en tres secciones. Una que habla de disposiciones generales, para todas las clases de prenda con desplazamiento, y después van a encontrar dos secciones que habla específicamente de prendas sobre cosas, ¿sí? Y la otra de prendas sobre créditos. Parece todo, van a ver que pareciera todo lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Van a tener diversas clases de prenda de acuerdo al objeto que tiene la prenda, o sea, qué es lo que doy en garantía. Puedo dar en garantía una máquina, puedo dar en garantía una acción, un bono, o sea, un título, puedo dar en garantía un crédito que tengo a mi favor, o sea, yo soy deudor, ¿sí? en un contrato, pero a su vez soy acreedor en otro. En ese contrato en el cual soy acreedor, también lo puedo dar en garantía, ¿se entiende? O sea, no solamente cosas voy a dar en garantía, puedo dar títulos o puedo dar créditos contenidos dentro de un contrato o de un instrumento. Lo que caracteriza a la prenda con desplazamiento es eso, es el desplazamiento. Existe un contrato al cual hay que garantizar y el deudor en garantía, ¿sí? Otorga un bien, fíjense, un bien mueble no registrable o créditos instrumentados. Constituye, ¿sí? Un derecho real de garantía sobre bienes muebles no registrables o créditos instrumentados. Dice, fíjense, bienes muebles no registrables, o sea que dentro del, no puedo dar un auto, no puede ser objeto de una prenda con desplazamiento, porque un auto o un camión
es un bien mueble registrable, y es objeto de la prenda con registro, que es otra clase de prenda. Acá tienen que ser bienes muebles no registrables. Podrían ser, no sé, animales, no sé, ganado, maquinarias, ¿sí? Y créditos instrumentados, podría ser también, por ejemplo, como les dije, un título, un cheque, un pagaré. Y créditos instrumentados son, es un contrato donde dentro de ese contrato yo no soy deudor, sino que soy acreedor, entonces lo voy a dar en garantía de otro contrato que soy deudor. Lo que caracteriza a la prenda es eso, por eso se llama prenda común o prenda con desplazamiento, porque el bien se desplaza a manos del acreedor, hay un desplazamiento. O sea, el bien, yo deudor, que doy en garantía, suponiendo que fueran maquinarias, no quedan en mi poder, sino que se las voy a entregar, ¿sí? O le voy a dar la posesión al acreedor, se desplaza. ¿Sí? No pasa lo mismo con la prenda con registro. En la prenda con desplazamiento, que no es la que más utilizamos, es la que se caracteriza por eso. Para que se perfeccione el contrato de prenda con desplazamiento, también llamada prenda común, tiene que haber eso, tiene que haber tradición del bien que se da en garantía. Si no se produce eso, si no hay tradición, el contrato no se perfecciona. Podrá haber una promesa de prenda, pero no una prenda con desplazamiento, ¿sí? Acuérdense, por eso se llama de prenda con desplazamiento. Se desplaza el bien que doy en garantía de una obligación. Esos bienes que se dan en garantía pueden pertenecer al deudor o a un tercero. No sé, ustedes celebran un contrato y le piden a un amigo que afecte, ¿sí?, bienes de su propiedad en garantía de esa obligación. O sea, la posibilidad que no ocurre en las garantías personales es que en estas puede ser un tercero o el propio deudor. Y el objeto es el que vimos. Muebles no registrables, les repito, y créditos instrumentados. Acá tienen las características que en general ya vimos, que tienen todas las garantías reales, ¿sí? Son accesorias, recaen sobre bienes muebles, no registrables en este caso, o créditos. Cuando hablemos de prenda, recuerden, no solamente no necesariamente tienen que ser bienes muebles, pueden ser créditos. Surgen, como todas las garantías, por el acuerdo de partes, convencionalmente se constituyen. Es un derecho real, tanto la prenda con registro, la prenda con desplazamiento y el warrant constituyen derechos reales de garantía. O sea, la finalidad es constituir una garantía, ¿sí?, sobre un determinado bien. El principio acá otra vez de especialidad, qué estoy dando en garantía cuando existe una prenda y qué estoy garantizando. ¿Se entiende? La prenda es para garantizar al acreedor, ¿sí?, que en caso de incumplimiento él va a poder hacer efectivo su crédito, ¿sí?, capital, intereses y gastos sobre ese bien que se ha dado en garantía. Indivisibilidad, eso también se los mencioné. Si hay varios bienes que se afectan en garantía, quedan todos afectados hasta tanto se extinga la obligación principal. O sea, suponiendo que hay un incumplimiento parcial, bueno, igualmente todos los bienes quedan afectados hasta la extinción de la obligación principal. El ius persiguiendi y el ius preferendi, o sea, el derecho del acreedor de perseguir el bien en manos de terceros, si eso ocurriera, el derecho a ser preferido. Y acuérdense, yo tengo derecho acreedor a ser efectivo en caso de incumplimiento de mi crédito sobre el bien que se ha dado en garantía, pero eso no significa que otros acreedores, o sea, eso no me da lo que quiero decirles es que no me da la exclusividad que si hay otros acreedores, no, yo tengo está afectado en garantía, no pueden hacer efectivo su crédito sobre el bien, no. O sea, yo tengo un derecho a subastarlo, pero en esa subasta se pueden presentar otros acreedores. Y después hay que ver qué privilegio tiene cada uno de esos acreedores. Es subrogable, y eso tiene que ver con que si esos bienes, suponiendo se perdieron y había un seguro, la garantía va a subrogarse en esa indemnización, y es pública. O sea, pensemos que el acreedor tiene el bien,
¿sí? El deudor le dio animales, ¿sí? al acreedor en garantía de una obligación, y el acreedor tiene esos bienes. ¿Sí? Esa posesión que tiene, no la tiene como dueño, sino que la finalidad de la posesión que tiene es en garantía de la obligación, y es pública, porque la tiene en forma no privada, sino pública. ¿Hasta acá vamos? Bueno, 2220. Para prenda con registro hay una ley especial que la tienen acá, ¿sí? Ley 15.348, ratificada por la ley 12.962, esa la vamos a ver la clase que viene. Esa ley es la de prenda con registro. Todo lo que vemos en esta parte es prenda, solo prenda con desplazamiento. Pero ¿qué pasa? El nuevo Código Civil y Comercial, cosa que no lo hacía el anterior, incorporó este artículo, el 2220, que habla de la prenda con registro, y nos dice qué es la prenda con registro. La diferencia que hay entre solamente el 2220, después tienen la ley especial que hay que estudiar, pero el 2220 dice que existe prenda con registro, o qué es la prenda con registro. Cuando el deudor afecta bienes en garantía también de una obligación de pagar sumas de dinero, o sea, también afecta bienes, esos bienes pueden ser acá distintos, pueden ser bienes muebles registrables, no registrables, podría ser una marca, podría ser una patente que doy también. Afecto bienes, pero no hay desplazamiento. Acuérdense, si yo digo prenda con registro, que no va a haber desplazamiento, lo que hay es un registro. O sea, estoy afectando bienes en garantía de una obligación, yo deudor, esos bienes pueden ser míos, o de un amigo, de un familiar, de un tercero, pero los bienes no voy a entregar, o no va a haber tradición. O sea, los bienes tienen una prenda, o se constituye una prenda con registro sobre los mismos, pero no hay desplazamiento. ¿Pero qué hay entonces? ¿Qué me asegura a mi acreedor que esos bienes van a quedar afectados a la garantía? Hay un registro, o sea, hay una inscripción. Piensen cuando, otra vez el ejemplo del auto, compro un auto en una concesionaria, ¿sí? Me otorgan un crédito, constituyen la prenda sobre el automóvil, y el auto me lo quedo, no hay desplazamiento. ¿Pero qué hay entonces? ¿Qué le asegura a esa concesionaria o al banco que va a recuperar, que vos vas a pagar el crédito, o si no pagás voy a poder ejecutar el auto? Es la prenda con registro, ¿sí? Fíjense, no hay desplazamiento, pero sí, para que esa prenda tenga efectos, hay que inscribirla. Hay que inscribirla en un registro especial. Entonces, el 2220 nos incluye en el código otra clase de prenda, pero no es prenda con desplazamiento, es prenda con registro. Los bienes, como dijimos, los tiene, o la posesión la tiene el acreedor a los fines de la garantía, ¿sí? Si no hay entrega, o si el acreedor no tiene la posesión, el contrato no va a quedar perfeccionado. ¿Cómo opongo ese contrato que se celebra entre deudor y acreedor a los terceros? Bueno, el 2222 establece la forma para que ese contrato que celebra el deudor y el acreedor, y en el cual se constituye una garantía, una prenda con desplazamiento, tenga efectos con respecto a terceros, hay que cumplir con la forma, ¿sí? Que establece el 2222, instrumento público o privado con fecha cierta. Si eso no pasa, el contrato sí tiene efectos entre partes, pero no en frente o frente a terceros. Fíjense que es un contrato formal, no solemne, es a los fines de la prueba. Si no existe esta formalidad del instrumento público-privado, el tercero, ¿sí? o cualquiera, podrá ir contra ese bien, o sea, la prenda no será oponible. Prendas sucesivas. Se pueden constituir sobre un mismo bien que se dio, un bien que se quiere afectar con prenda, con otras prendas, sí. O sea, un mismo bien, yo puedo constituir varias prendas sobre el mismo bien. Pero si ya hay una prenda constituida, yo voy a tener, si quiero prendarlo, ese bien en garantía de otra obligación, voy a tener que pedir autorización o la conformidad del primer acreedor. Si el primer acreedor dice no presto la conformidad, no se pueden constituir nuevas prendas.
Y este artículo habla también de la posibilidad, fíjense, la regla es que si se constituyen varias prendas simultáneamente sobre el mismo bien, la regla es que si se tienen que subastar el bien, van a cobrar a prorrata, o sea, van a cada uno una parte de ese bien. Si se constituyen en formas sucesivas, o sea, en distintos momentos, se constituye una en el 2020, otra en el 2021 con la conformidad del año 2020 y así, ahí, en el caso de que el bien que se dio en garantía se subaste, lo que se tiene en cuenta es el principio de primero en el tiempo, o sea, quién fue el que constituyó la primera prenda a los efectos del cobro. Y este artículo también permite la posibilidad de, fíjense, admite posibles pactos sobre el rango o posición preferente. Quiere decir que yo puedo constituir prendas simultáneas, todas hoy, ¿sí? Pero con rango diferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Las constituimos hoy, no sé, 13 de junio, pero con rango diferenciado es que establecemos quién va a cobrar primero. Primero 1, 2, 3, rango distinto. No lo hacemos todo o no cobramos a prorrata o en forma simultánea, sino que establecemos diferencias entre nosotros. O puede ser sucesivas en distintos momentos, con distintas prioridades, pero con rango concurrente. ¿Qué quiere decir? Constituyo una hoy, dentro de 2 meses otra, a fin de año otra, pero decimos todas esas prendas que se vayan constituyendo, en el caso de ser subastado el bien, va a ser poco común, pero puede pasar, vamos a cobrar en forma concurrente. El bien que se da en, ya termino, chicos. El bien que se da en garantía tiene que pertenecer, o sea, yo deudor, para afectar un bien o constituir una prenda sobre un bien, tengo que ser el dueño. O si es un tercero, un amigo, él tiene que ser el dueño, no puede ser una cosa robada. Si eso pasara y el acreedor tiene que devolver el bien a su verdadero dueño, puede exigir al deudor que la reemplace. Y si no la reemplaza, se da por extinguida o vencidos los plazos y él puede ir directamente contra el deudor. Estos artículos que siguen en el código hablan de los frutos que puede producir el bien que se dio en garantía, por ejemplo, si fueran animales, del uso que en principio está prohibido. O sea, si a mí me dan bienes en garantía, la regla es que yo, acreedor, no los puedo utilizar, salvo que tenga la autorización. Y los gastos, que ahí los vemos. Si los bienes dan frutos, ahí está, por ejemplo, el caso de cría, son animales y hay cría, esos frutos se pueden imputar a los gastos e intereses que tenga la obligación, ¿sí? La regla es que no se pueden usar, ¿sí? Salvo que exista autorización, y si no hay autorización y utiliza la cosa dada en garantía, bueno, el deudor tiene varias opciones que la tienen en el 2226. Puede pedir el secuestro y que se ordene el depósito en un determinado lugar, puede pedir el secuestro y dar por extinguida la garantía, pedir indemnización, bueno, todo eso dice ese artículo. Con respecto a los gastos, si los bienes que son objeto de la garantía de la prenda con desplazamiento generan gastos, el acreedor tiene derecho al reembolso, pero siempre que sean gastos necesarios, ¿sí? Por ejemplo, de mantenimiento o útiles, ¿sí? No otro tipo. Y vamos a terminar acá con esto de la ejecución, que es importante. Suponiendo que el deudor no cumple, el acreedor puede, ¿sí?, vender, la idea es, por eso tiene la afectación de bienes en garantía de su obligación, puede ejecutarlos o puede vender para poder cubrir lo que la extensión que tiene la prenda es, o cubre capital, intereses, gastos y costas. La ventaja que tiene la prenda con desplazamiento es que el acreedor tiene la posesión del bien. O sea que no piensen esto, no tiene que ordenarse o pedir ningún secuestro porque él tiene el bien. Entonces eso es una ventaja. El 2229 nos trae
Es súper importante este artículo, que estudien esto y después no se mezclen con, o se confundan con lo que dice la prenda con registro y Warrant, porque tienen algunas similitudes, pero no es lo mismo. El 2229 lo que nos permite es ejecutar, o sea, da las distintas opciones que tiene el acreedor para hacer efectivo su crédito, ¿sí? Entonces, se aplicaría este artículo cuando se produce el incumplimiento, o sea, el deudor no cumple, el acreedor dice, bueno, voy a ejecutar el bien para cobrarme lo que me deben. La primera posibilidad que tengo, la más común es, bueno, voy a la justicia con el contrato, ¿sí? Y inicio la ejecución. Pero también puedo hacer esa ejecución extrajudicialmente. O sea, el artículo da varias opciones de ejecución extrajudicial. O sea, la prenda con desplazamiento nos da ejemplos de garantías autoliquidables. Fíjense acá lo que les puse, autoliquidable y extrajudicial. Que sea autoliquidable quiere decir que el acreedor puede liquidar esa garantía extrajudicialmente, sin recurrir a la justicia. Puedo elegir ir a la justicia para asegurarme de que no haya ningún inconveniente, voy a la justicia, ejecuto la prenda, o la otra posibilidad es subastarla extrajudicialmente. O sea, el acreedor, anunciando la subasta con 10 días de anticipación, ¿sí? Puede hacerla extrajudicialmente, o sea, tiene el bien y lleva adelante la subasta. Y después, si lo que tiene por objeto la prenda son títulos, fíjense lo que dice el segundo párrafo del 2229. Suponiendo que yo, deudor, di o entregué al acreedor unas acciones que tenía en Coca-Cola por mi deuda, ¿no? No cumplí con mi crédito. Entonces, el acreedor, esas acciones que tiene de Coca-Cola, en garantía de la obligación, no las va a subastar, sino que lo que puede hacer es venderla en el mercado. Fíjense lo que dice, si la prenda consiste en títulos u otros bienes negociables en bolsas o mercados públicos, la venta se puede hacer, ¿sí?, privadamente, no es necesario subastarlos, ¿sí? Esto es un detalle. Si son títulos, no necesito subastarlos. Agarro, se los entrego a un agente para que los venda en el mercado, ¿sí? Y eso, ahí ese párrafo es otro ejemplo de una garantía de que esta garantía es autoliquidable, ¿sí? Extrajudicialmente. Fíjense que el acreedor lo que hace para cobrar su crédito es vender ese título. Y después la última parte del artículo nos trae otras opciones. El acreedor puede adjudicarse el bien, pero no se puede quedar directamente con el bien. Dice, el deudor no cumplió, me lo quedo el bien, listo, ya está. Se lo puede adjudicar, pero para adjudicar, el artículo establece un procedimiento. Por ejemplo, será un tercero, un especialista, no sé, un corredor, o un martillero el que determine, ¿sí?, un consignatario, el que determine el precio del bien, ¿sí? No me lo puedo quedar, hay que fijar el precio que tiene ese bien al momento del vencimiento del contrato o de la deuda. Esa es una posibilidad, me lo puedo adjudicar, pero acuérdense, no directamente. Otra es venderlo, pero no a través de una subasta, sino a través de algún procedimiento especial que hayan fijado las partes. No sé, si son maquinarias, bueno, voy a buscar algún comerciante de la zona, ¿sí?, o varias para que me lo tasen y que se encarguen de la venta. Fíjense que el artículo nos da muchas opciones, y ahí las repito. Puedo recurrir judicialmente, ¿sí?, voy a la justicia para ejecutar la prenda. Si son títulos, si me dieron títulos, los puedo vender en el mercado, no voy a la justicia, no los subasto. Después tengo la opción de adjudicarme el bien, de quedármelo, no directamente, sino a través de algún procedimiento especial por el cual se determine el precio de ese bien. O lo puedo, acreedor, venderlo, no a través de una subasta, sino alguna manera que se haya fijado en el contrato o fijado en el contrato. Fíjense todas las opciones que me da la prenda con desplazamiento. Cualquiera sea, si no es judicial, bueno, va a haber una rendición de cuentas del martillero, pero si es extrajudicial, suponiendo que yo tengo las acciones de Coca-Cola
las vendo en el mercado, o me quedé con el bien, lo fijó el precio un corredor, un martillero o el especialista que se haya designado. De todo eso yo tengo que rendir cuentas cuando es extrajudicial. No es que es autoliquidable y el acreedor puede hacer lo que quiere. No, tiene que rendir cuentas, decir, bueno, esto se vendió vale tanto, estos fueron los gastos, por ejemplo, si lo subasté extrajudicialmente. O sea, si yo no quiero, por ejemplo, si lo quiero vender a través de una subasta extrajudicial, también lo puedo hacer. Si es dentro de un proceso, si yo inicio la ejecución de una prenda con desplazamiento judicial, esa subasta, esa venta del bien dentro del proceso va a ser judicial. Pero también puedo hacer una subasta para vender ese bien extrajudicial. ¿Se entiende? Fíjense todas las cosas que pueden hacer, o que puede hacer el acreedor. Si es un título valor que di en garantía, ¿sí? Como vimos recién, o sea, si el deudor dio acciones de Coca-Cola en garantía de un crédito, se aplican todas estas normas que vimos hasta acá. Acciones, bonos, ahí tienen ejemplos, obligaciones negociables, cheques, pagaré. O sea, se consideran que los títulos se le aplican las mismas normas de prendas de cosas. Y con esto termino, prenda de créditos. No se confundan prenda de créditos con prenda de títulos. La prenda de títulos tiene que ver con títulos valores. Todo lo que había ahí en este cuadrito son títulos valores que estoy dando en garantía. Acá estoy hablando de otra cosa. Que a veces se confunden, pero no es lo mismo prenda de créditos que prenda de títulos. Los títulos son, la prenda que vimos de títulos son títulos, ¿sí?, como acciones, bonos, obligaciones negociables, títulos valores. Esto es otra cosa. Los créditos, cuando el deudor da un crédito en garantía, dice el artículo créditos instrumentados, son créditos que tiene a su favor. O sea, como les dije hoy, yo soy deudor en un contrato, pero a su vez soy acreedor en otro. Entonces le digo a mi deudor, te voy a dar este contrato, ¿sí?, en el cual soy acreedor, ¿sí?, o del cual el crédito surge en garantía de este otro contrato, ¿sí? O sea, te voy a ceder esos derechos que yo tengo en ese contrato. Esa cesión no es a título de... no es que te cedo o te transfiero todos mis derechos, sino que o te los transfiero al solo efecto de la garantía, no sé si se entiende. Yo esos derechos que tengo en un contrato, deudor, se los transfiero a mi deudor en garantía de un contrato. Pero para que pueda pasar eso, ese crédito tiene que estar instrumentado, o sea, tiene que estar dentro de un documento. No puede ser algo que yo tengo no instrumentado. Puedo ser acreedor y no tener el instrumento que me sirva para acreditarlo, ¿se entiende? Te doy un crédito que tengo a mi favor, un crédito instrumentado. Esos derechos te los doy en garantía. Y para que pase eso, fíjense las dos condiciones. Tiene que ser un crédito instrumentado, tiene que estar por escrito. Como les dije, no puede ser un crédito que no tenga a mi favor, pero que no esté por escrito. No tiene que ser un crédito intuito personae. O sea, si yo tengo un crédito intuito personae, quiere decir que en base a las condiciones de las partes de ese contrato, ¿sí? No, si no, no lo puedo dar en garantía. Y otra cosa importante es notificar al deudor, ¿sí? Yo deudor que di en garantía un crédito, tengo que notificar al deudor, para que se perfeccione esa... No necesito la conformidad, necesito notificarlo. O sea, yo le tengo que decir a mi deudor que ese crédito me va a servir o se va a constituir una garantía o una prenda con desplazamiento en favor de otro sujeto. ¿Se entiende? Y termino. Redondeando esto. La prenda con desplazamiento, dos clases de prenda estudiamos. La prenda con desplazamiento y la prenda con registro. No se las confundan, tienen regulación distinta. La que vimos hoy es solo prenda con desplazamiento, que es un ejemplo de una garantía real. O sea, lo que se constituye con la prenda es un derecho real de garantía. Y esos bienes que se afectan en garantía pueden pertenecer al deudor o a un tercero.
Y esos bienes pueden ser bienes muebles no registrables, no puede ser un auto, no registrables, pueden ser créditos instrumentados, o sea, un contrato en el cual yo soy acreedor, y lo que tipifica a esta prenda es el desplazamiento, el bien pasa a manos del acreedor. El acreedor, en caso de ejecución, ¿sí?, no necesita pedir el secuestro, cosa que vamos a ver que en la prenda con registro lo va a tener que hacer porque él no tiene la posesión del bien. Esa posesión que tiene el acreedor es a los fines de la garantía, no es dueño, ¿sí? Solamente lo tiene a los fines de la garantía. Y para que ese contrato tenga efectos con respecto a terceros, ¿sí?, sí o sí tiene que ser realizado por instrumento público o privado con fecha cierta. Si no, el contrato no va a ser oponible a terceros. Y por último, recuerden todas las opciones de ejecución que tiene el acreedor. Judicial y extrajudicial. Judicial, voy a la justicia y lo ejecuto. Extrajudicial, puedo subastarlo extrajudicialmente, subastarlo, ¿sí?, puedo venderlo, puedo adjudicármelo, ¿sí?, y si son títulos los puedo vender en el mercado directamente. Y de todo eso que hago extrajudicial, rindo cuentas. ¿Sí? Bueno, ya está, ya terminé por hoy. La próxima vemos prenda, que sería la próxima es feriado. La otra, vamos a ver prenda con registro y guarda. ¿Sí? Y ahí terminaríamos. Después quedaría transporte, que vamos a ver cómo hacemos con eso. Transporte terrestre. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que no se les haya hecho muy pesado, pero bueno. Gracias, nos vemos. Nos vemos, saludos, que tengan buena Adiós. semana. Chau, chau.